presente que la analogía se dice en dos sentidos. Hay una analogía que se llama de atribución y hay una analogía de proporcionalidad. La analogía de atribución es una analogía que se desenvuelve del siguiente modo. El concepto analógico se aplica en forma propia, primera y principal, a un determinado ser, a un determinado sujeto, a un determinado ente. Y en forma secundaria y derivada a otros seres en relación con el primero. Por ejemplo, yo digo, hombre triste, o Juan está triste. Digo, este ambiente es triste, este color es triste, este día es triste. Ustedes ven que yo aplico el mismo atributo, la misma atribución, el mismo concepto. En este caso, un concepto accidental, algo que es accidente en los categorías. Pero en el primer caso, hombre triste, la aplicación es propia y primera y principal. Es un atributo que le corresponde a él, de él lo decimos porque al hombre le ocurre estar alegre o estar triste. Pero cuando yo digo ambiente triste o alegre, aquí no lo digo porque le corresponda, o sea, le sea inherente o propio al ambiente el ser triste o el ser alegre. No tiene sentido eso. La tristeza y la alegría no son cosas del ambiente. Pero ¿por qué le decimos ambiente alegre? En función del hombre, porque hay ambientes que, digamos así, fomentan o provocan o despiertan la alegría y otros deprimen y entristecen. Pero ¿a quién deprimen y entristece? ¿A quién alegra y entristece? Al hombre. Cuando yo digo día, por ejemplo, hoy es un día triste, evidentemente, porque es un día gris, pero digamos así, esa calificación, esa atribución de la tristeza al día, es en función del hombre, porque el día triste, ese día gris, en alguna medida nos deprime. Con un día luminoso y radiante de sol, nos exalta. Por ejemplo, si yo digo hombre sano, alimento sano, clima sano, es exactamente lo mismo. ¿A quién le pertenece ser sano o enfermo? Al hombre. Al clima no le pertenece ser sano o enfermo. Pero ¿por qué decimos que es un clima sano? Porque es sano para el hombre. Ustedes ven la analogía de atribución cómo funciona. Hay un analogado principal, que es aquel a quien le conviene propia y principalmente ese atributo o esa determinación. Y luego están los analogados secundarios que derivan de ese, derivados de ese, a quienes le aplicamos el mismo concepto con relación al analogado principal. Aunque no tengan nada que ver los entes entre sí, porque no tienen nada que ver, por ejemplo, el día o el ambiente con la sustancia que es el hombre, es decir, con el hombre, con el ente hombre. Son cosas distintas, son seres distintos, sin embargo le aplicamos así una misma atribución, pero en función de un primer analogado, el cual tiene esa atribución, yo diría así, por derecho propio, vamos a llamarlo de alguna manera, si la tiene porque le corresponde. Al hombre le corresponde porque tiene alma, y sobre todo porque tiene un alma inteligente, le corresponde la alegría y le corresponde la tristeza. Pero al ambiente no, lo decimos por el hombre. Al clima no, lo decimos por el hombre. Al remedio decimos que un remedio es sano, o sea, porque contribuye a la salud del hombre. O un alimento es sano porque, en fin, favorece la salud del hombre. Ustedes ven que la analogía de atribución es algo que nosotros estamos empleando permanentemente. Y lo mismo que lo empleamos para las cosas así, usuales u ordinarias,
se emplea también en un nivel superior para las cosas esenciales y profundas. Pero estos ejemplos son claros y evidentes. La analogía de proporcionalidad tiene otro carácter. Aquí, analogía, fíjense, de proporcionalidad, quiere decir que que se dice de una cosa, o de diversas cosas, aunque se diga lo mismo, y en cierto sentido corresponda a lo mismo en cada uno de esos seres o de esas cosas distintas, le corresponde o le pertenece en diverso grado. Proporcionalidad. Por ejemplo, Dios es ser, el hombre es ser, el caballo es ser, el oro es ser, pero no son ser en el mismo grado. Todos son seres, pero no son igualmente seres, como decíamos. No son seres, aún en cuanto seres, no me refiero en cuanto a este o aquel ser, sino en cuantos seres, el nivel de cada uno, el rango de cada uno, el rango ontológico es diverso. Entonces, en la analogía de proporcionalidad hay aquel sujeto o aquel ente a quien le pertenece en grado eminente, vamos a decir, en grado sumo, eso mismo que se dice de otros seres, a quienes le pertenece en un grado subordinado, menor, inferior, como quieran llamarlo. Esto tiene una importancia grande. Por ejemplo, nosotros hablamos de los bienes o valores, o lo que sea, y decimos, hay una jerarquía. Claro que hay una jerarquía. Todos son valores, todos son bienes, pero los bienes exteriores son menos bienes, son bienes, pero no son bienes en el mismo rango, en la misma dignidad que, por ejemplo, los bienes corporales, vitales. Y estos, a su vez, son bienes también como los bienes espirituales, pero no son bienes en el mismo rango, en el mismo nivel. Hay una analogía de proporcionalidad que funciona en todos los órdenes del ser. En todos los órdenes del ser. Trátese de la sustancia y del accidente. Trátese inclusive del acto y de la potencia, de la esencia y de la existencia. Las esencias son todas esencias, pero no son la misma esencia, ni tienen el mismo rango, ni el mismo peso ontológico. Esto es importantísimo tener en cuenta porque nosotros estamos siempre corriendo el riesgo de tomar al ser en su existencia intencional, en ese modo abstracto y universal que tiene en el pensamiento y que lo convierte en predicado común a muchos individuos, a muchos sujetos, a muchas sustancias, de tomar en ese estado, digamos así, o en ese modo de existir en la mente, ese modo de existir intencional, con esos caracteres de abstracción y universalidad, la unidad que tiene es una unidad genérica, el ser ahí. Y además tiene un carácter de cosa común a muchos individuos. Juan es hombre, Pedro es hombre, etc. Hombre ahí, cuando yo le digo Juan es hombre, fulano es hombre, sultano es hombre, yo en ese caso, en este categorema especie que estoy aplicando, lo hago en abstracto, como algo común a todos. Jamás tiene significado ejemplar. Esto es un asunto importante. Porque mucho del igualitarismo que hay en el mundo se apoya en que todos somos los mismos. Claro, tenemos en común pertenecer a la misma especie, somos individuos de la misma especie. De cada uno de nosotros se dice, fulano es hombre, el otro es hombre, el otro es hombre, el otro es hombre. Los dos son iguales, son hombres iguales, son seres iguales. Y no es verdad, no es verdad. Esa igualdad le viene de dónde, el carácter de la igualdad. Por eso, fíjense, vamos a ir a proyectarlo al plano de las relaciones humanas y ustedes van a ver las consecuencias. Porque la Revolución Francesa declara que todos los hombres son iguales. Es decir, usted tiene libertad
de aceptar o no aceptar, de contratar o no contratar, de rechazar una cosa que lo aprecio o de aceptarla. Es verdad. Pero resulta que lo que se confronta en la realidad no son dos entes abstractos iguales, son dos entes con necesidades y tentaciones realmente distintas. Ahí está la asunto. Entonces nosotros en el lectura de la retórica esa, y mucho de eso hay atrás, ¿no? La retórica habla en abstracto. Claro, en abstracto todo es común. Se establece, digamos así, un nivel común. Juan es hombre, Pedro es hombre, Carlos es hombre, todos los individuos que pertenecen a esta especie hombres son hombres, evidentemente. Pero no olvidemos que jamás en ese caso la noción especie, aun cuando su contenido sea la esencia que define a cada uno de esos individuos, en el pensamiento tiene un modo de existir intencional con caracteres de universalidad y abstracción, que permiten aplicarlo como predicado común a todos los individuos que forman parte o que integran esa especie. Ahora, si yo tomo esa predicación común, a ese categorema como tal, y le doy peso ontológico en el sentido de real, no de intencional, sino peso existencial en la realidad, entonces yo entro precisamente a confundir a los distintos en una igualdad que no tiene. Que usted me diga que todo individuo por ser hombre, que lo es, tiene una dignidad de persona y debe ser tratado con el honor debido a la persona humana, eso no se discute. Pero de ahí a que sean en la realidad concreta, existencial igual, es absolutamente falso. Entonces, fíjense las injusticias tremendas que se pueden, que se dan en la vida de la relación en nombre de esa igualdad. Dentro del régimen, precisamente una de las monstruosidades, las adaptaciones del régimen democrático y liberal, está precisamente en que, sobre la base de que todos somos iguales ante la ley, todos usted no está obligado, por ejemplo, pero resulta que yo estoy apremiado por la necesidad. Yo tengo un bien determinado, que vale, por ejemplo, 1000. Voy a otro individuo para vendérselo porque yo necesito ese dinero para una cosa urgente, apremiada. El otro me ofrece 200, no le vale 1000. Yo se lo puedo vender o no se lo puedo vender. Pero resulta que la necesidad me obliga a vendérselo. Vamos ante el escribano, hacemos un contrato, una escritura, y se traspasa la propiedad. Es decir, yo le he dado 1000, él me ha dado 200. Y eso es perfectamente legal. Y eso se hace todos los días. Todos los días se están haciendo cosas así. Es como pasa, por ejemplo, en el casino de Mar del Plata, ¿no? Enfrente del casino hay negocios donde puede haber kioscos o personas que están esperando al desgraciado. El individuo que la perdió todo y le queda el reloj de oro, le queda el anillo, ¿no? Entonces sale y está el tipo esperándolo. Y lo que vale, por ejemplo, 10.000 o 100.000, él te da la quinta parte. Y el tipo tiene que venderla. Eso se hace todos los días, pero no se hace solamente en ese nivel y de ese modo más o menos clandestino o no clandestino, sino que se hace públicamente ante escribano público, ese tipo de negocio en esa forma. Entonces, cuando ustedes montan nada menos que un régimen político sobre la base de derechos abstractos, de libertades abstractas, ¿no? Tienen toda la razón del mundo lo que decía Oliveira Salazar. Lo que interesa no son las libertades que se promulgan, sino las que realmente son ejercidas. Eso es lo que interesa. Porque yo puedo decir, todo el mundo tiene derecho a ir a Babilonia. Claro, en principio todo el mundo puede ir a Babilonia, pero resulta que solamente pueden ir los que tienen a Babilonia, y los otros no pueden ir. Entonces, ese derecho que yo no puedo ejercer, ¿qué clase de derecho es? Ahí está, hay mucho de toda esa retórica, es eso. Se habla de cosas, claro, resulta fabuloso. Usted ve el cuadro que le presentan, todos los libros iguales, tratados, eso es una cosa que así en principio, a primera
tiene algo de seductor, ¿no es cierto? Usted va a la realidad y resulta que eso es la fuente. Esa igualdad es la fuente de las desigualdades reales más feroces, no de desigualdades naturales, sino de las desigualdades convencionales más terribles, artificiales más terribles y más siniestras de todas. Esa es la verdad. Nunca olvidaré precisamente una de las cosas tremendas que han ocurrido en la patria en los últimos 30 años, es la proletarización progresiva del docente, del educador, se llama maestro, profesor, ¿no? Mientras se exaltaba su majestad el obrero, en detrimento de este que parece que no tiene categoría de trabajador alquilado. Entonces, ¿qué ocurre? Un día, en un colegio que la regente era una amiga íntima nuestra, ¿no? Había una niña en esa escuela normal que es destacadísima, de una inteligencia lúcida, y además voluntariosa. Realmente era una cosa que había que tratar de que siguiera adelante, ¿no? Y resulta que un día, dice, los padres resuelven sacarla del colegio. Entonces manda a llamar a la madre de la regente. Dice, pero señora, ¿cómo saca usted a su hija? ¿Cómo saca a su hija para que vaya a trabajar a la fábrica, no sé a dónde? ¿Verdad? Esta chica tiene unas dotes extraordinarias. Esa señora. La señorita no me diga eso. Mi madre, por ponerle el violín al salame, gana mucho más que usted. Esta es la realidad. Y esa es la obra de este gran estadista que ha muerto, pero sí, es la ambición. Pero claro, tiene razón. Imagínense, el que junta la basura, que es un oficio honorario, porque y además sacrificado duro en Buenos Aires, tiene un sueldo inicial muy superior al maestro. No puede ser. Me decía a mí que cada vez es uno, a pesar del cuidado que tiene, claro, dice expresiones que por alguien que está delante usted no debe decir. Porque yo estaba hablando precisamente de esto mismo, y estaba un hombre del personal de maestranza, un hombre de un día, del colegio. Entonces, claro, yo no debía haberlo dicho, a pesar de que la intención mía no era rebajar al que limpia, no sé si me explico, al que pasa el lampazo, no era rebajar a él. Era simplemente decir, bueno, pero si ese gana tanto, un maestro por lo menos debe ganar como él. Entonces le hace la siguiente teoría, en su simplicidad, para que ustedes vean cómo la analogía no funciona. Él le dice, bueno, pero en definitiva, si yo tengo que comprar un kilo de carne, le tengo que pagar, que señor, 1.500, 2.000 pesos, etcétera, lo mismo que un profesor universitario. En definitiva, nuestra necesidad es una misma, y por lo tanto, venía a querer decir, nuestros salarios deben ser los mismos. Olvidando que vamos a suponer un profesor universitario, como corresponde, ¿no? La necesidad de Dios no es solamente la necesidad de comer la carne, hay una cantidad de necesidades que no tiene este señor. Y por lo tanto, él no necesita tanto como el otro. ¿Por qué? Porque las necesidades reales y las tentaciones reales, que también las tenemos que tener en cuenta, porque pertenecemos a un gremio universal de pecadores, no son las mismas, porque también hasta en las tentaciones hay grandes diferencias. Hay grandes niveles. No somos... Sí, las tentaciones, si nosotros las enumeramos en abstracto, no significa que son las mismas, pero hay mucha diferencia, porque depende de aquel que es tentado de las circunstancias, de una cantidad de situaciones. No es la misma, pienso yo, en fin, no habla a nivel de confesión que no me corresponde, sino simplemente del juicio humano sobre las cosas. No tiene la misma responsabilidad un hombre que tiene una ilustración, no se puede, que tiene un conocimiento de las cosas, que está en una circunstancia más o menos holgada o aceptable, que un individuo que no tiene ilustración y que está en una situación de apremio, ¿no? Yo tengo que valorar sus respuestas, no sé si me explico, sus reacciones, teniendo en cuenta que precisamente todo eso, esa realidad. No hay cosa peor que una política de abstracción.
abstracciones, de ideas abstractas, que se apoyan ¿en qué? En esa universalidad genérica, vacía, abstracta, que evidentemente tiene las nociones de las cosas o los seres en el pensamiento, en su existencia intencional en los conceptos, en su carácter de género, de especie, de diferencias, de accidentes, de propio, inviste en sí una distinción, pero es una distinción que está generalizada, que permite una atribución común a muchos y que nos hace olvidar que si bien todos los que estamos aquí integramos la especie de hombre, no somos igualmente hombres, y nuestra situación real y concreta es la misma. Entonces cualquiera comprende que las relaciones de justicia, como las relaciones del amor, como las relaciones del deber, de la obligación, no se puede, digamos así, medir a todos igual, porque no son iguales. No es lo mismo la responsabilidad del gobernante que la del gobernado, no hacen la misma. La responsabilidad del que enseña con la responsabilidad del que se educa, del que aprende, no es la misma. Por eso en el Evangelio dice, con la vara que tú miras será, dice que no hay una misma vara, no sé si no hay una misma vara. En nada hay la misma. Lo mismo en un sentido sí, y distinto en otro. El mundo tiene que recuperar el sentido, fíjese que la analogía, tanto la de atribución y mucho más la de proporcionalidad, están clamando el ordenamiento jerárquico de todas las cosas. Están clamando por la aristocracia constitutiva del universo creado. Y si lo que es, lo dado, lo que Dios ha creado, la naturaleza, está así estructurada, articulada jerárquicamente, el orden de la verdad, que es ese mismo universo creado en la mente que lo piensa, tiene que tener la misma articulación vertical, jerárquica. Y así ha salido también de la mente divina. Ayer quiero insistir en este pasaje respecto de la esencia precisamente por su valor en la existencia. Dice Santo Tomás, la esencia por su parte es aquello dentro de cuya estructura se dice que la realidad existe. Es decir, la realidad existe en la esencia. Y existe en cierto modo por la esencia, porque la esencia es el límite determinante de todo ser, es el límite determinante de todo ser. Bueno, y ahora vamos a empezar el capítulo 3. Porque ya todo lo principal del otro lo hemos dicho. Por consiguiente, dice, la diferencia que media entre la esencia del hombre, especie, y la esencia de Sócrates, individuo, consiste solo en lo circunscrito o incircunscrito de su materia. A este tenor, el comentarista, o sea, de Rodas, advierte en el 7º libro de la Metafísica lo siguiente: Sócrates, individuo, no es otra cosa como esencia que la animalidad y racionalidad constitutiva de su utilidad. Animalidad y racionalidad constitutiva de su esencia. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, humanidad, ¿por qué no puedo decir que Juan es humanidad o que Sócrates es humanidad? Porque la humanidad está ahí, digamos así, es un concepto abstracto que no implica el sujeto, no implica el sujeto. En cambio, la noción de especie sí, por eso se la podemos aplicar. En cambio, para decir relacionar humanidad con Sócrates tenemos que decir, Sócrates tiene humanidad. Tenemos que incluir el sujeto, porque es tan abstracto humanidad, es como una abstracción, digamos así, de la abstracción hombre, ¿no? Es como si yo hablara de la esencia de la especie hombre, aun cuando en rigor la especie como tal no tiene esencia, está fundada en una esencia de la realidad. Ahí, digamos así, la esencia tiene un puro existir intencional, por eso tiene un existir abstracto y un existir universal. En cambio, en la realidad la esencia tiene consistencia efectiva,
en el existir individual, en el existir singular, porque ahí es donde la esencia se realiza propiamente. No es que la esencia, esa misma esencia no exista en la mente, pero ahí tiene un modo de existir intencional que en definitiva se apoya, se funda en el otro modo de existir, la esencia. Porque el existir intencional como tal no tendría sentido si no tuviese referencia al ser que es fuera de la mente. Entonces me pueden decir, bueno, pero también podemos pensar o concebir las negaciones, sí, pero las negaciones en la realidad son ausencias del ser que es. De manera que siempre, en última instancia, el pensamiento es determinado por el ser. Ese es el fundamento del realismo, la razón. La lectura de una de las novelas de Dostoyevski que se llama El adolescente. Digamos, la esencia, tal como existe en el pensamiento, abstraída de sus notas individuales, de sus condiciones existenciales en la realidad, con ese existir abstracto y universal que le viene de las condiciones de existencia en el pensamiento, esa esencia, repetimos, no puede tener nunca valor ni significado de ejemplo, de norma, de modelo, de paradigma. Así el hombre en abstracto, la especie de hombre, no es ningún modelo. Ese podría ser el error, como le decía ayer, de Platón. Pero una vez se piensa, claro, Platón no lo aclaró bien, no lo podía aclarar, pero él, cuando estaba nombrando a las ideas como normas y arquetipos y ejemplos, etc., y a las cosas tal como existen como imitaciones de las normas, es error si se trata de las ideas o de los logoi en el pensamiento. Pero es verdad si se trata de el lugar celeste, si se trata de la patria esa original de las almas de que habla él, que en definitiva es la mente de Dios. Por eso es curioso que los evangelistas, el griego, digamos, San Juan, habla un lenguaje que es el lenguaje de la filosofía de los griegos. Que de entrada nomás, en el principio es el verbo, es como decir, en el principio ¿qué? El principio es el logos, en el principio es la inteligencia, en el principio es la razón. Análogamente, dice Santo Tomás, difiere entre sí la esencia del género y de la especie en razón de su determinación o indeterminación, aunque en ambos casos, género, especie, individuo, sea distinta la reducción. Pero, ¿en qué difieren el género de la especie? Que la especie es más determinada que el género. El género contiene a la especie, pero indeterminadamente, porque contiene indeterminadamente la diferencia. Por ejemplo, en el género animal están comprendidas todas las especies animales, desde el hombre hasta el último animal, hasta la amiba. Pero esas especies que son digamos así, que se constituyen por la diferencia específica, esas especies existen en el género indeterminadamente. Y el género, a su vez, está en la especie, y de una manera determinada. Porque cuando yo defino al hombre, digo, el hombre es animal racional. La especie animal racional está en género propio, y está la diferencia específica. Pero también cuando digo el hombre es animal, en el género animal está comprendido, en el categorema está comprendida la especie, pero de una manera indeterminada, no está determinada. Entonces la relación entre género y especie es una relación de mayor a menor determinación. Por eso, en los todos universales, esto es importante, vamos a hacer una consideración sobre los todos, en la relación de los todos con las partes. En los todos universales, que son los géneros, las especies, el todo está entero en cada
ni en cada parte del hombre. Es decir, en la especie hombre está la animalidad entera. Y podríamos decir, en el género animal está también toda la especie hombre, pero está indeterminada. En cambio están los todos potenciales. Por ejemplo, pongamos el caso del alma humana. El alma humana, la naturaleza humana se ejercita o se manifiesta o obra a través de una jerarquía de potencias. Las más altas son la inteligencia y la voluntad, porque tienen como sujeto al alma sola. En cambio, las potencias apetitivas o afectivas o sensoriales son potencias inferiores y subordinadas a las otras, tienen como sujeto el alma junto con el cuerpo. El alma, por ser un todo potencial, está entera en cada uno de sus actos, pero no con toda su potencia. Cuando yo siento un dolor en la yema del dedo, lo siento con toda mi alma, pero no está allí el alma actualizada en toda su potencia, no está presente en toda su potencia. No es lo mismo pensar que sentir. En todos los actos del alma, desde el acto de sentir un dolor en la yema del dedo, hasta el acto de pensar más elevado, más puro, o el acto de querer más puro también, está el alma entera, es todo el alma, pero no con toda su potencia. Aquí el todo está todo en cada una de sus partes, pero no con toda su vida, no con toda su vida. En cambio, en la especie, por ejemplo, que es un todo universal, el categoría especie, allí el todo, la especie, hombre, está toda en cada una de sus partes, está todo en animal y está todo en racional. Todo universal, todo potencial. Y después hay otra clase de todo que es, lo que es el todo integral. El todo integral es el todo que se integra con partes distintas, y entonces el todo no está ni con todo su ser, ni con toda su potencia en las partes, sino que está, vamos a decir, parcializado en las partes, dividido en las partes, como pasa con todos los todos que son integrales, todos materiales. Allí el todo no está en cada parte. El ejemplo más puro de todo integral está formado precisamente por la cantidad, porque hay el todo, la bola de cera, no está en cada una de las partes, toda en ningún sentido, ni en su ser ni en su virtud, porque se divide en los 10 unos. Esa es la parte integral. Así que entonces, el todo que es dividido en partes cuantitativas es un todo en cual, digamos así, no está con todo su ser en cada parte ni tampoco está con toda su potencia. De manera que son 3 clases de todo. Los todos universales corresponden a las estructuras inteligibles esenciales de las cosas tal como existen en la mente. Los todos potenciales son esos todos como el alma humana, reales, existentes, que serán íntegramente, totalmente en cada parte, con todo su ser, pero no con toda su vida. Y luego están los todos integrales, en los cuales, digamos así, el todo no está ni con todo su ser, ni con toda su virtud en cada parte. Ahora, la reducción de género a especie es distinta de la de especie a individuo. Claro, porque cuando pasamos de género a especie nos mantenemos todavía en el nivel del ser intencional, del ser abstracto y universal. En
cambio, cuando pasamos de la especie al individuo, pasamos de el ser o la esencia tal como existe en la mente a la esencia como tal como está existenciada o realizada en el individuo. Entonces, dice Santo Tomás, en ambos casos, género, especie, individuo, es distinta la reducción. En efecto, la determinación del individuo dentro de la especie se logra mediante la limitación de la materia por sus dimensiones concretas. La materia es el principio de individuación. Entonces, en el pensamiento la materia está desindividualizada, digamos. Está así, pensada la materia sensible, pero sin sus notas individuantes. En cambio, en el individuo está individuada, la materia limitada por sus dimensiones efectivas. Mientras que la especie se obtiene respecto al género por una diferencia constitutiva derivada del principio formal. Es una diferencia constitutiva. La relación en la especie se obtiene respecto al género por una diferencia constitutiva derivada del principio formal. De la estructura inteligible del ser en el pensamiento, en la especie deriva del género, por, digamos así, la explicitación de una determinación que es constitutiva del género. Es decir, que el racional está comprendido en el género animal, solo que cuando yo me refiero simplemente al género, como cuando digo que es animal, no incluyo ahí esa diferencia constitutiva. Incluyo ahí esa diferencia constitutiva que deriva del principio formal. El principio formal es el principio esencial, constitutivo del ser de la cosa. La abstracción va, digamos así, generalizando a base de, digamos así, de ir de lo más determinado que es el individuo a determinaciones que cada vez son menos determinadas. La de la especie es más determinada que la del género. La del género próximo es más determinada que la del género remoto. Y así vamos, es como si le fuéramos sacando la punta a un lápiz. Al final llegamos a un concepto genérico de ser que tiene máxima extensión porque tiene mínima comprensión. Es decir, porque las determinaciones que lo integran, ¿no?, son mínimas y por eso abarca a todos. Entonces, ¿cómo están todos en ese concepto genérico máximo de ser? Están todos pero indeterminadamente. A medida que nosotros vamos especificando los géneros, no sé si me explico, nosotros vamos aumentando la comprensión, el contenido, las determinaciones. Ahora, ¿cuál será el concepto más comprensivo del individuo? Porque incluye incluso las notas individuales. La contracción del género a especie o determinación de la especie dentro del género no se realiza mediante un elemento existente en la esencia de la especie y totalmente extraño al género. Por el contrario, cuanto existe en la especie, existe también en el género como elemento indeterminado. Es decir, que cuando pasamos de la especie al género no pasamos a otra cosa, sino que pasamos a algo que está contenido en la especie. No pasamos a otra cosa, no es un elemento que se sobreañade el género a la especie. Por eso dice, la contracción del género a especie o determinación de la especie dentro del género, determinación de racional de hombre dentro de animal, no se realiza mediante un elemento existente en la esencia de la especie totalmente extraño al género. No se explica como si el género animal fuera totalmente extraño a hombre. No. Hombre está comprendido indeterminadamente en el género especie y determinadamente en la especie hombre. Por el contrario, cuanto existe en la especie, existe también en el género como elemento indeterminado. Por eso se dice que en el todo universal, el todo está con todo su ser y con toda su potencia en la parte. El género está con todo su ser y con toda su potencia en su parte, que es la diferencia específica, que es la especie. Y la especie está en el género, aunque sea indeterminadamente, pero está. No es que pasa
una cosa a la otra, sino que dentro de ella misma pasa de una mayor determinación a una menor determinación el mismo ser, inteligible. Si lo animal existente concretamente en el hombre no fuera todo lo que es el hombre, sino tan solo una parte, sería imposible la aplicación del primero al segundo como predicar. No se podría aplicar animal a hombre si animal no estuviera entero en hombre. Si hombre no estuviera entero en animal, no se podría aplicar. Si lo animal existente concretamente en el hombre no fuese todo lo que es el hombre, es decir, lo animal en nosotros no es una parte de nosotros, es todo el hombre. Solo que no es solamente eso, ni principalmente eso, es decir, ni principalmente animal. Dice, sería imposible la aplicación del primero, es decir, la aplicación de animal, género, al segundo, especie, como predicado, el hombre es animal. Como quiera que ninguna parte integral, si fuera una parte integral, que en definitiva es una parte separada, puede atribuirse como predicado a su correspondiente todo, porque la parte integral es solamente una parte del todo, no está en el todo entero, aunque sea indeterminadamente. Entonces uno no le puede atribuir, digamos así, no puede atribuirle ese todo a esa parte. Y si digo de la parte, digo, sí, esto es una parte de ese todo. Se puede obtener una inteligencia de lo que precede viendo cuán diferente es considerar el cuerpo como parte del animal o como género, elemento genérico del mismo. Porque el cuerpo como parte del animal es el cuerpo y el alma. El cuerpo como elemento genérico es el cuerpo, la noción de cuerpo que deriva sí de la materia, pero que está considerada, digamos, como elemento inteligible del todo universal. Dice, porque no puede el cuerpo ser de igual manera género y parte integral. Decimos, cuando digo cuerpo animado por un alma racional, en ese caso el cuerpo está tomado como parte de un todo integral, porque ese cuerpo está animado por otra cosa. Cuando me refiero genéricamente a los cuerpos, que esto es un cuerpo, aquello es un cuerpo, entonces está tomado genéricamente, porque yo prescindo totalmente de, digamos así, de la especie, en este caso. Lo considero como parte integral. El término cuerpo recibe múltiples significaciones. Considerado como sustancia se denomina cuerpo sustancia extensa, porque tiene una naturaleza en la cual se pueden señalar 3 dimensiones. Cuando yo el cuerpo lo considero como sustancia extensa, lo defino como algo que está determinado por 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones señaladas son el cuerpo que se clasifica en la categoría cantidad. Cuando yo me refiero a un cuerpo en función estrictamente de las 3 dimensiones, yo me refiero al cuerpo no como sustancia, sino como pura cantidad. Ese fue el gran error de Descartes, interpretar el cuerpo humano reduciéndolo a la extensión. Es decir, reduciendo la sustancia que es el cuerpo humano, porque es el cuerpo animado por el alma inteligente. Él lo redujo a pura extensión, lo redujo a su primer accidente. Porque el cuerpo, si yo lo circunscribo a las 3 dimensiones, entonces el cuerpo no es sustancia, el cuerpo pertenece a la categoría accidente. Al accidente, cantidad, que es el primero de los accidentes de los seres corpóreos. Tiene toda la confusión, porque al darle a la extensión, digamos, unidad ontológica sustantiva, sustancial, hizo del cuerpo, entendida así, una sustancia independiente. Una sustancia independiente. Al hacer del alma identidad
identificarla, digamos así, hacer de la esencia del alma humana, es constitutiva, pero no es toda la esencia, al hacerla pensante, no sé si explico, y el pensamiento como la sustancia del alma, resulta que también lo reduce el alma a algo que es lo más propio de ella, que es constitutiva de ella, pero que no es el único elemento constitutivo de ella, y entonces, hablo del alma inteligente del hombre, y entonces el alma es otra sustancia independiente. ¿Cómo junta usted dos sustancias independientes? Que sustancia quiere decir existencia separada, incomunicable, no se puede comunicar. Una sustancia compuesta, completa, no se puede comunicar, es decir, unir a otra sustancia completa. Un accidente se une a una sustancia, pero dos sustancias no. Las partes esenciales constitutivas de la esencia de una sustancia están unidas en el ser de esa sustancia, como el alma y el cuerpo constituyen el ser del hombre. Pero si yo hablo de la extensión, que es un accidente, hago la esencia del cuerpo, estoy erigiendo al cuerpo en una sustancia completa, en una sustancia independiente, en base a un accidente, por más que sea el primer accidente del cuerpo. Y al ser el alma, puro pensar, inclusive la sensación, ponerlo como un modo de pensar, estoy encerrando al alma también en algo que es esencial a ella, como es el pensamiento, no se explicó, pero que no es tampoco toda el alma humana. Entonces, porque el alma, aun cuando tiene en principio el alma humana posibilidad de subsistencia como ser independiente, esto hay que tomarlo aproximativamente, no, digamos así, precisivamente, porque el rigor precisivamente no tiene, si no, no tendría sentido que estuviera unido a un cuerpo, sustancialmente, no tendría sentido. Si el alma fuera, en principio, tiene, digamos así, tiene algo como, tenemos que poner el como, algo como una, digamos así, capacidad de subsistir por ella misma. Pero en realidad, el alma, para completarse, para integrarse cumplidamente, para perfeccionarse en su propio ser de alma, necesita de la unión con el cuerpo. El cuerpo es parte sustancial, no es parte accidental del alma. De manera que el hombre no es el alma, aunque sea lo principal de él, ni eso, ni menos del cuerpo, sino que es la unión sustancial del alma con el cuerpo. ¿Por qué? Digamos así, Santo Tomás, en general la escolástica, siguiendo a Aristóteles, porque Aristóteles es el que dice, es el que nos enseña, que el alma cuando piensa funciona como un principio separado y pasivo. Es decir, es como si lo estuviera presentando como una sustancia completa, ¿se da cuenta? Que obra por sí misma. Es cierto, el acto de pensar obra por sí, pero aún en ese acto de pensar, el alma necesita la asistencia exterior instrumental de los sentidos, del cuerpo, por lo tanto. Puesto que es una inteligencia abstractiva. ¿De dónde saca su materia inteligible o la forma? La saca de la realidad sensible. Todo conocimiento pasa por los sentidos. Comienza por los sentidos. Entonces, evidentemente, el alma, aun cuando siendo inmaterial, etcétera, casi tiene, digamos así, entra acabadamente, digamos, en la subsistencia por sí misma, en la capacidad de existir independientemente. Sin embargo, dentro del plan divino y dentro de la condición del alma humana, el alma, para su propia existencia de alma y para su propia perfección de alma, el alma necesita del cuerpo. Por eso el cuerpo es una
eso nuestra religión tiene entre sus misterios la resurrección de la carne. ¿Y por qué tiene entre sus misterios la resurrección de la carne? Bueno, porque la carne es parte sustancial del hombre, porque sin la carne no hay hombre. Este es un asunto fundamental. Entonces fíjense que para incluso la proyección teológica en la teología sobrenatural es fundamental esta discriminación metafísica de la verdadera rango ontológico que el alma tiene. El alma casi es sustancia, pero no lo es. No lo es plenamente. Porque si no, entonces bastaría con la inmortalidad del alma. Y los griegos habían llegado incluso a demostrar y fundamentar que el alma es inmortal. Cuando nosotros consideramos en el cuerpo exclusivamente la extensión, o sea, las tres dimensiones, el cuerpo se clasifica en la categoría cantidad y no en la categoría sustancia. Cosa fundamental. Adviértase, sin embargo, que un ser dotado de una perfección alcanza también otra ulterior, como puede verse en el hombre, posesor simultáneo de la naturaleza sensitiva e intelectiva, es cierto. Todo ser que tiene una perfección determinada, por ejemplo el mineral, es susceptible de, digamos así, de ser integrado a una forma superior de ser, a una perfección superior, como materia de esa forma superior, el mineral de la vida vegetativa de la vida sensitiva, la vida sensitiva animal en la vida racional. Y esa vida racional incluye como material todas las otras formas inferiores y subordinadas. Análogamente, sobre la característica perfección de poseer una forma tal que en ella puedan señalarse tres dimensiones, cabe añadir otra tal como la vida o alguna semejante. Es decir, sobre ese cuerpo que se determina en esas tres dimensiones, cabe añadir una perfección superior, que es el cuerpo viviente, el cuerpo animal, es decir, la vida que anima el cuerpo. Por lo tanto, el término cuerpo puede significar una realidad dotada de una forma, de la cual precisivamente deriva la posibilidad de señalar tres dimensiones. Es decir, de esa forma no nace perfección, carácter inferior alguno. Si acaso algo se le sobreañade, será rebasando la noción de cuerpo así establecida. Es decir, no basta el mero cuerpo, la mera noción de cuerpo, no hay así más perfección que la que deriva de esa estructura suya en las tres dimensiones. Ese cuerpo como tal, por sí mismo, digamos, no puede asumir ninguna otra forma superior o perfección superior. Si se le añade esa forma, o se le infunde esa forma, o si ese cuerpo es animado, o es edificado, o es organizado por un alma que lo vivifica, que lo organiza, entonces ese cuerpo está integrado en una forma superior de ser que lo hace cuerpo viviente, cuerpo animado. Dice, el cuerpo entendido en tal sentido es parte integral y material. Si acaso algo se le sobreañade, será rebasando la noción de cuerpo así establecida. El cuerpo entendido en tal sentido es parte integral y material del animal, porque la noción alma es algo que cae fuera de lo expresado en el término cuerpo, y algo que le adviene, de tal manera que de ambos, alma y cuerpo, como de partes, se constituye el todo que es el animal. Y en ese sentido, el animal viene a ser como un todo integral formado por cuerpo y alma. Porque de la noción de cuerpo como tal, de cuerpo limitado a sus dimensiones cuantitativas, no sale perfección alguna. Todo lo contrario de lo que sugieren las concepciones evolucionistas, que de lo menos hacen salir de lo más, de lo que es de suyo más pobre de ser, hacen salir la riqueza sucesiva de los seres distintos. No puede ser de ninguna manera que en el principio esté la nebulosa incandescente o un barro. No, en el principio tiene que estar el acto puro, la suma perfección de ser, la suma riqueza de ser, y solo ella puede crear esas, digamos así, riquezas parciales, o esas dignidades ontológicas parciales las puede crear aquel que es la suprema divinidad que las encierra todas.
evolucionista, hay algo que es siempre contrario al orden del ser y al orden de la verdad, que es el orden del ser en la inteligencia, y al orden de las causas, porque se hace venir lo más de lo menos, lo más rico de ser de lo más pobre de ser. Es como si hace el prestidigitador que de la galera, que en rigor está vacía, le da a usted la ilusión de que va sacando cosas, pero en realidad esas cosas las tiene en otra parte. La nebulosa incandescente de la teoría evolucionista, materialista, etc., o cualquier, digamos así, barro inicial, materia prima, o como quiera llamarlo, usted es como una galera vacía, de ahí usted no puede sacar nada, a menos que haya alguien que va, digamos así, actualizando o informando a esa materia, infundiéndole las formas, como el prestidigitador va sacando las cosas de distintos lados. Tanto que en algunos casos se ha hablado de las razones, como Agustín, de las razones seminales. Claro, si puede haberse, por ejemplo, yo podría crear las cosas creando, digamos, una especie de masa incandescente e incorporando en ella una serie de razones germinales, como se pueden llamar, o sea, de seres virtuales. Pero incluso para poder salir al acto, es decir, para que esas razones seminales puedan convertirse en razones existenciales, tiene que haber alguien en acto y en plenitud del acto para poder sacar de la potencia llevarla al acto. ¿Se dan cuenta? Este es el problema. Por eso, ¿qué interesa? Al final se pueden hacer, la imaginación puede construir todos los esquemas que quiera. Acá lo importante son dos cosas. Primero, ¿quién es el principio? Entonces, uno comprende que cuando Platón decía el bien supremo, o cuando Aristóteles dice el acto puro como todo inmóvil, es una cosa razonable. Pero si a mí me dicen que lo primero es el barro, es la masa, es la materia, incandescente o no incandescente, corrupción, eso no lo entiendo. Segundo, con respecto a la evolución, ¿cuál es el problema principal para nosotros? Es el hombre. El hombre no se puede explicar evolutivamente. Primero porque contrariamos la fe. La fe nos enseña que el alma de cada uno de nosotros está creada por Dios directamente en el momento de la concepción carnal. En consecuencia, no tiene precedente. Mejor dicho, tiene el precedente, está en Dios, pero no tiene antecedente. No viene enteramente de los padres. Los hijos no vienen enteramente, que es lo que me esfuerzo a hacer entender al muchacho de 4 años. El hombre no es ni concebido ni viene al mundo como los mamíferos superiores, no es verdad. Aun cuando exteriormente, sensiblemente, materialmente, carnalmente es así. Pero hay algo ahí que precisamente crea una distinción no de grado. Por eso es monstruoso decir que el hombre es un animal superevolucionado. Lo que te hace hombre, y es el principio que anima tu ser, que construye tu cuerpo, que lo organiza, que siente con el cuerpo, que se mueve con el cuerpo y que es capaz de pensar y de creer que es un principio único, y ese te lo ha puesto Dios. ¿Qué le interesa que se estudie, se discute la gente en qué momento? No son detalles. El problema es si eso ocurre o no ocurre. ¿Se dan cuenta? Si ocurre, supuesto que hubiese evolución hasta ahí se acabó. Y eso no se explica desde atrás para adelante, sino desde arriba para abajo. Y no hay otra manera. Negás eso, aceptar todas las consecuencias de que el hombre no sea nada más que un animal, es decir, un mono diferenciado. Si vos admitís que es un mono diferenciado y ves al hombre tratado
El que muere de hambre ahí, muere de hambre allá, está tratado como un esclavo ahí, es un asunto. Está dentro de lo que vos mismo estás reclamando para el hombre. El hombre no es nada más que un animal. Que lo trata como un animal. Es razonable, es lógico, es coherente. Ese es el problema. Por eso, la ciencia que más se presta para el macaneo son la antropología y la arqueología y la materia, porque usted ahí pone millones de años, cientos de miles de años, usted pone cualquier cifra para este hueso, para aquello, para el más allá. Son todas cosas, realmente uno no entiende que el hombre haya perdido el tiempo buscando, digamos, el eslabón perdido, buscando una cosa monstruosa. O pensar que la bestia se va humanando, no sé si se va humanizando, poco a poco. Entonces está buscando una especie de eslabones, ¿no es cierto?, para mostrar cuando la bestia o el mono empieza a humanizarse. Entonces, ¿por qué se llaman antropoides? ¿Por qué se los ha llamado antropoides a determinada especie de clase de mono? Porque son los más parecidos al hombre, si exteriormente son los más parecidos. Yo le digo, señores, si ponemos en una mesa el cadáver de un hombre y el cadáver de un mono, esos antropoides, y lo abrimos, son extraordinariamente parecidos. Y ahí a concluir que el hombre es un mono. Es como aquella vez que fue un señor con el hijo al zoológico, y en la jaula de los monos había un mono que hacía cantidad extraordinaria de cosas, ¿no? Y entonces el padre dice, ve, lo único que le falta es hablar. Y él no sabía que eso que decía que le faltaba era lo principal, porque el alma es propiedad del alma inteligente, de la naturaleza inteligente del hombre. Le faltaba nada más que eso, le faltaba eso porque no tiene la naturaleza, la esencia, que se manifiesta por ese acto, por esa propiedad. Claro, pero la gente no sabe lo que dice. Cree que dice una cosa, un accidente más. Le agregamos eso y basta. Y además es un experimento para demostrar que los monos inteligentes, Sí, conozco, ¿qué le dijo? La diferencia está en, digamos, la relación. Es decir, solamente humana es capaz de relación con monos. Solamente la mente humana es capaz de abstraer. Solamente la mente humana es capaz de relacionar. Por ejemplo, se ponía a un mono en una habitación completamente cerrada. Y que el mono, por ejemplo, veía como que un caso de banana arriba y tenía un palo. Era capaz de tomar el palo y voltear ¿Una experiencia de qué? Claro, bien pelear. Y por ejemplo, dos cajones. Y resolvía el problema. Claro, encimaba los cajones. Pero si el cajón estaba en otra habitación, el mono no era capaz de relacionar, sacando ese cajón que estaba en otra habitación y poniéndolo arriba del otro podía destruir. Es decir, era capaz de la relación inmediata, exactamente igual que en la memoria. El animal tiene una memoria, pero enteramente pasiva, que está subordinada a la reiteración del estímulo anterior. Por ejemplo, un animal esconde en un lugar determinado la comida que le sobra. No, supongamos, ¿no? Cuando vuelve a tener hambre, se acuerda de la comida y va al lugar. Pero le falta lo principal de la memoria inteligente del hombre, que la memoria del hombre es espontánea, es activa, es voluntaria y reflexiva. Yo recuerdo cuando quiero, y hasta me pongo a soñar despierto, en un sentido desprendido totalmente de mi mundo circundante y de todo estímulo exterior. Entonces, además que lo más asombroso, por ejemplo, es lo que Alejandro más llama la estimativa, el caballo. Por ejemplo, como un pájaro es capaz de elegir para hacer sonido la rama o el paso más conveniente. Pero no es porque él abstraiga o haga relaciones de tipo intelectual, sino simplemente sensorial. Y además es completamente instintivo, es decir, él no sabe hacer nada más que eso y lo hará de la misma manera siempre igual. Y lo harán todas las generaciones a través de todos los tiempos y de todas las cosas, y no hará nada más que eso. Y solamente eso será una maravilla a los ojos del hombre. Es decir, para él no es ninguna maravilla, no hay ningún motivo de asombro. Además, hay una cosa notable, ¿no?, que ya la observó Aristóteles. Todos los animales están encerrados en una estructura sensorio-motriz y en un repertorio distinto, ¿no? Entonces eso
hace que el mundo circundante, el contorno vital, vamos a llamarlo, sea siempre el mismo invariable a través de todo el tiempo. Y cuando usted saca a un animal de su contorno vital y lo pone en un contorno artificial, que ya no se ajusta a su estructura, usted lo desorienta de todo. Y dice que el perro mismo, aún estando en la baldosa, sigue haciendo como si estuviera en la tierra, haciendo un hoyo para recogerse, es decir, tratando de hacerlo, lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero hace los movimientos, es como si estuviera en la tierra, que es su lugar natural y propio, vamos a decir, su lugar vital, su contorno vital. Es decir, que hasta en los órganos para actuar, para adaptarse al medio, para proveer a sus necesidades, etcétera, etcétera, para su vida inmediata, su necesidad inmediata, todo animal está encerrado en una estructura inmóvil, susceptible solo de variaciones mínimas, no sé si explico, dentro de esa estructura. En cambio, fíjense que lo más maravilloso del hombre y otra prueba de la inmortalidad, de la inmaterialidad del alma, es que las manos del hombre, sobre todo, son órganos universales, órganos de órganos, lo llamo a esto, porque es un órgano que no queda atado a ningún instrumento. La inteligencia crea el instrumento, la mano lo usa. Cuando ya lo necesita, la mano queda libre para tomar el instrumento. Y así avanza el hombre. El mono tiene 4 manos y hace lo mismo que hacía hace 10.000 años. Si usted quiere demostrar que en el hombre hay un principio superior, es una cosa clara. Y que ese principio usted no lo va a sacar del cuerpo, como dice acá, eso es evidente. No lo saca usted de los medios, no sale lo más en ninguna parte. Ni en el terreno. Sí, no, pero... Otra cosa que se un poco a la cuestión de la creación, porque como siempre discutimos con la gente, el término creación, es que el concepto exclusivo de creación que corresponde a Dios es hacer las cosas de la nada del sujeto, de la nada de sí mismo, que solamente Dios lo puede hacer. Es decir, lo que hacemos los hombres en el caso, por ejemplo, del padre, de la madre, es simplemente generar. Y en el caso, por ejemplo, de Cristo, es, digamos, juntar elementos, o digamos, combinar cosas para hacer otra cosa nueva. Trabajar en una materia preexistente. Es decir, por eso de que Dios crea el mundo trabajando, y la idea del Cristo obrero, todo eso es demagogia. Sinceramente, a mi juicio. Porque Cristo, como Dios, no es obrero. Y inclusive, Él estableció una jerarquía en las actividades humanas. Por eso le dijo a Marta que María había elegido la mejor parte. Porque la parte principal no es el trabajo manual necesario, las necesidades de la